Vamos para allá. Hola, integrantes del gremio del bardo. Es momento de sacar sus gorros de aluminio porque se viene la conspiranoia. Hoy he decidido aparecer a cámara para hablar más de cerca sobre las teorías, suposiciones y la serie de fumadas de indagaciones que les traigo sobre la leyenda de la alabarda fragmentada. Recuerden que cualquier aporte, teoría u opinión sobre lo que expondré en este video pueden ponerlo en la sección de comentarios. Les aviso que si me ven estando volteando hacia otro lado es porque tengo aquí el guión y es mucha información, entonces no se me friquen. Pero bueno, allá vamos. Ahora procederé a hacer una pequeña lista de puntos por la cual nos desplazaremos durante esta explicación. Primero analizaremos los hechos contados dentro de la alabarda, conectando los volúmenes entre sí. Les mostraré una línea de tiempo de los hechos sucedidos a lo largo de la obra y sus correspondencias mitológicas. Luego hablaremos sobre los personajes principales, cuál es el desarrollo y su posible final, y aunando a esto su posible implicación en el mundo de Teyvat, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la historia hasta el momento en la versión 3.6. Para cerrar este apartado, hablaremos de los personajes secundarios y su gran importancia. Cuando eso termine podremos analizar la obra en el contexto de su producción, es decir, sus orígenes en Liyue, su mezcla en la cultura de Inazuma y sobre todo la participación de Yae Miko en esta publicación. Y para el final hablaremos sobre teorías de la comunidad que se desprenden de esta obra o que tienen relación con la misma. Bueno, una vez dada esta pequeña introducción, comenzamos. En una línea de tiempo, los sucesos que nos narra la alabarda fueron más o menos así. En primer lugar tenemos el reinado del rey dios, luego la ascensión de los guerreros de los 3 de los 9 reinos, que serían los cazadores celestiales. Después la guerra contra los Asura, / el cataclismo y la caída del rey dios, luego la destrucción de los 9 reinos, el bloqueo del Irminsul y la locura del rey dios. Todos estos hechos sucederían más o menos al mismo tiempo. Después tenemos la caída del meteorito la alabarda, que se posiciona mucho tiempo después de la caída del rey dios. Esta alabarda recordemos que tiene como nombre Irmin. Después la corte imperial recupera la alabarda, pero Feng la fragmenta en confabulación con Kan y el padre adoptivo de Mir, y roban o mantienen oculta a la princesa del juicio. Después es el encuentro de Wei Yan con Mir. Pasando esto, sucede la invocación de Paquita, probablemente planeada por Kan. Luego tenemos la revelación del pasado de Mir, la relación amorosa entre Mir y Paquita y el descubrimiento de las intenciones de los cazadores celestiales. Para finalizar, tenemos a Paquita abandonando el cuerpo de Wei Yang, la desaparición, suscripción de la vida o retirada de Mir y ya por último la resurrección del rey dios que culmina con Paquita convirtiéndose en la princesa del juicio. Bueno, teniendo más o menos esta línea del tiempo clara, y como ya habíamos hablado, la obra tiene fuertes referencias a la mitología nórdica, pero no solo a esta, sino también a la maya, la japonesa, la china, etc. Hemos hablado de las correspondencias entre Odín, Tyr, en la figura de Mir, con el padre de Mir y Mimir, y del rey dios con Pakal el Grande, y pues su constante relación con el Axis Mundi como concepto de diferentes culturas y la división que estas hacen del universo conocido. Pero es justo aquí donde me detendré. Parece que el universo no conocido o la noche tiene mucho más que ver en la relación entre el rey dios y los 9 reinos, y aquí tendré que indagar sobre la locura del rey dios. Desde mi punto de vista, el rey dios es parte del Axis Mundi y como tal solo tiene control dentro del mismo. Sin embargo, las fuerzas externas como la noche, la muerte y el caos ejercen su poder e incluso podrían ser el origen del propio Axis Mundi, como en el mito gnóstico en el que Nyx, la noche y el caos produjeron el huevo primordial, del cual saldría Phanes y con este crearía todo lo conocido. Y esto resuena con otra obra encontrada en Enkanomiya, titulada Antes del Sol y la Luna. Pero no tenemos que irnos tan lejos, pues en otras mitologías la noche siempre es una actriz primordial para la creación del mundo, ya sea en la propia Biblia, en la que antes que Dios creara el mundo ya existían los elementos de la noche y el agua. En la cosmovisión maya, la serpiente, avatar del Axis Mundi, surgió del agua en medio de la noche,
Y no solo eso, sino que hay una figura maya muy interesante relacionada con la serpiente, la cual se llama la serpiente de la visión, de la cual se habla de la siguiente forma. Está en el eje central encima del árbol del mundo. Esencialmente, el árbol del mundo y la serpiente de la visión representan al rey que creó el eje central que comunica el mundo espiritual y el mundo terrenal, además del eje central que existe en los templos y crea una entrada al mundo espiritual. Y creo que con esto podemos ir medio relacionando los templos que tenemos en el juego, el propio Irminsul, el Axis Mundi del que se nos habla, la importancia del Rey Dios y toda esta serie de conceptos. Pero hablaremos más adelante, quizá en otros videos, de esta serpiente de la visión. Regresando a la influencia de la noche, para la mitología griega no solo es la engendradora del huevo del cosmos, sino que también genera otra serie de entidades, como el odio, el sueño, la piedad, el miedo, las tinieblas y la locura, entre muchísimas otras. Y retomando estos conceptos, puede ser que esta influencia que tiene la noche sobre el Axis Mundi sea lo que lo obliga a nacer y renacer, pues la locura de la que podría estar hablando sea parte de sí. Y así como descubrimos al poner en el maravilloso traductor de Google que Shen Xiao Song Shu significa eje nocturno, podría ser que en sí mismo el Axis Mundi, al ser una entidad producto de la noche, funcione dentro de esta lógica de creación y destrucción. Es decir, si bien es el eje del mundo, también es el eje del mundo dentro de la noche. Pero dejemos esto aquí y hablemos de los personajes principales. Mir es un hechicero y guerrero que se desarrolla de forma curiosa. Si bien podríamos pensar que es el protagonista, parece ser alguien a quien las circunstancias superan constantemente. Su enamoramiento con Paquita lo hace reconsiderar el recuperar el honor de su familia, pues nota que siempre ha sido parte de un plan mayor del cual no tiene ningún tipo de poder para interferir en su propio destino. Y como mortal se resigna, pero podríamos también interpretar que Mir pudo recuperar la alabarda, o sea, la primera alabarda divina, Irmin, después de que Paquita atravesara al Axis Mundi y tuviese un destino diferente, fuera ya de los planes celestiales. Me explico. Podría ser que la alabarda celestial estuviera ahí, hubiera sido utilizada para revivir al Rey Dios y luego Mir la tomase y se la llevase, no sabemos a dónde o a dónde fue a parar, pero no es claro qué sucede con esta alabarda divina, lo cual nos deja a la interpretación muchísimas cosas. Y por ahí tiro esta teoría de que Mir podría haber tomado esa alabarda y utilizarla después. Ahora pasemos a Paquita. Por otro lado, ella es nuestra verdadera protagonista en esta obra, pues es alrededor de ella y dada a su propia existencia, la que mueve las acciones desde el inicio de la obra. Su papel es tan importante que con ella se inicia y se cierra la historia de los 6 volúmenes. Y todavía tiene su historia independiente, que sería Flores para la princesa Fischl. Parece que el amor que sintió en algún momento por Mir fue un motor importante para ella, pero no es una historia de amor eterno, sino de compañía y de crecimiento mutuo. En lo personal, creo que Paquita evitó la resurrección de su padre y terminó por limitar su poder con el suyo, haciendo que éste permaneciera únicamente como el canal entre los 9 reinos, y ella sea la gestora de ese poder. Hablemos pues ahora de los personajes secundarios. Primero tenemos a los cazadores celestiales, al padre de Mir, Kan, el Asura, y sobre todo al Rey Dios. Tal parece que los cazadores celestiales podrían ser algo parecido a lo que en Genshin Impact entendemos como ascendidos. Aquellos halógenos, personas con una visión, como dice Venti, que llaman la atención de la orden celestial y son llevados a Celestia para convertirse en dioses. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado o quizá nunca fueron como nos las cuentan, pues Venti en el manga de Genshin Impact también habla sobre Pango, Purusha e Ymir, quienes fueron el sacrificio.
para dar vida al cosmos animado e inanimado, por lo que quizá el rey dios ascendió a los guerreros para usarlos como herramientas, no muy diferente a lo que posiblemente haya hecho Celestia con Vanessa, la heroína que liberó a Mossad del yugo de la aristocracia. Así pues, los cazadores podrían tener cierta libertad, pero entenderían su función de sacrificio para un bien mayor. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Quizá, pero por sus intenciones a lo mejor y no tanto, o no entienden el sacrificio como lo entendemos. Pero hablando un poco de Ymir, este guarda cierta relación con Kan, el padre de Ymir, pues Ymir para la mitología nórdica es quien engendra la raza de los gigantes que viven en Jotunheim, y si recordamos, Kan es una asura de Jotunheim. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, pues parece que Ymir es hijo de un gigante. Y aquí vamos a meternos un poco en los escritos judaicos, en donde los gigantes, o también conocidos como Nephilim, son un tipo de ángeles o seres celestiales caídos, lo cual me hace pensar directamente en los Silli, o en algún parecido que tengan a estos, por la caída de su civilización dentro del juego. Es decir, Ymir también es parte de las criaturas o razas divinas por la relación que tiene con su padre. De su madre poco podemos suponer, pero podemos asegurar o medio intuir que también habría sido parte de estas razas divinas, pues el príncipe heredero menciona que fue criado por ella. Así que podríamos suponer que Kan fue de suscrito de la vida por ir en contra de la corte imperial y proteger a Paquita, para que ella culminara con el ciclo de creación-destrucción de los 9 reinos y restableciera su comunicación al tomar el lugar de su padre. Y esto quizás sea lo que haya sucedido en Celestia, después de vencer al segundo en venir o el rey dragón, como vimos en la misión legendaria de Najida. Esta guerra o este enfrentamiento haya dañado el Axis Mundi, y esto causase que el rey dios utilizara mucho de su poder, lo cual lo dejó débil ante la influencia de la noche. La locura o corrupción, como la conocemos, puede que lo haya invadido, y en algún momento de lucidez antes de empezar la guerra contra los Asura, guerra causada probablemente por su propia locura, o a la princesa del juicio o Paquita, probablemente conociendo también que los ascendidos, o sea los cazadores celestiales, seguirían sus órdenes más allá de su propia muerte y buscarían traerlo de nuevo a la vida, lo que significaría regresar al ciclo de creación y destrucción, pues aún continuaría contaminado pese a ser resucitado. Y esta historia quizás siempre ha estado frente a nuestros ojos, en el mural del fondo en los dominios. En este mural podemos ver al primero en venir, como en la descripción del libro Antes del Sol y la Luna, con alas y cuernos, surgiendo o teniendo relación con el árbol, y una figura más pequeña y alada tirando un orbe que curiosamente se parece a los núcleos de los pilares de Celestia, en Espina Dragón, atravesando a la mitad del árbol. Y vemos también por ahí una triqueta rota, que podría significar el bloqueo del Irminsul, lo cual hablaría de que, pese a que Paquita conectó los 9 reinos, probablemente la influencia de la noche o el abismo no se fue. El mural podríamos interpretarlo como esta historia: el primero en venir, resurgiendo otra vez a través del Irminsul, siendo parte del Irminsul, y Paquita siendo esta figura alada que parte a la mitad el Axis Mundi para conectar los 9 reinos. Sin embargo, esta conexión, si bien se logró, no quitó del todo la corrupción. Hasta aquí podemos ver la clara relación entre los diferentes elementos existentes en Genshin Impact y la obra de la leyenda de la barda fragmentada. Ahora, pensando en todo esto, hablemos de la producción de esta obra. Su autor, Shanken IX, es un NPC de la aldea Chinseng y no se nos presenta como un gran escritor en su arco de personaje, pero curiosamente ha producido obras tan exitosas como esta y Flores para la princesa Fischl,
apoyado sobre todo por la editorial Yae en Inazuma. Y es por esto que tantos conceptos chinos como japoneses en armas y lugares aparecen en la obra de Chang, la cual está basada en mitos de Liyue, que ha pasado de generación en generación, o sea, tradición oral. Lo curioso de estos mitos es la falta de protagonismo de Rex Lapis, quien es la mayor figura dentro de la gran cantidad de mitos en esta región. Y otra cosa curiosa es el interés de la publicación de esta historia. Claramente hay un motivo detrás que impide que estas historias se olviden. A fin de cuentas, eso es la literatura, la permanencia de las historias y el conocimiento a través del tiempo. Sin embargo, como lo descubrimos en la misión legendaria de Scaramouche o el baladista, las verdades pueden ser escondidas entre metáforas literarias, pues como vimos en esa misión, el Irminsul o Axis Mundi controla el conocimiento, o sea, la conexión entre las personas de Teyvat, y si algo desaparece de él, será olvidado. Sin embargo, eso no quiere decir que deje de existir. Y pensando en esto, podemos entender el interés particular de Yae de publicar esta historia, dejándonos guiños a nosotros, los viajeros de otros mundos, para conocer la historia velada de Teyvat, pero sin poder hacerlo tan evidente y censurando intencionalmente el último capítulo de la Barda, pues quizá la información que hay en este podría hacernos caer en uno de los 6 pecados: conocer el origen de las palabras, que nos haría entender y llegar a comprender la historia que ha sido borrada o alterada. La serie de preguntas que cabría hacer para este punto es: ¿esta historia fue cambiada por la princesa del juicio de forma intencionada o por alguien más? ¿Y hubo consecuencias para la princesa del juicio después de estar en contacto con el Axis Mundi contaminado? Ahora sí, alimentemos el fuego de la conspiranoia. En internet me encontré con varias teorías interesantes que hablan sobre la relación de esta obra y algunos de sus elementos en la historia de Teyvat. Primero, en el canal de Roosevelt, en su video The King of Khaenri'ah is a Silly and Getting Weird in the Desert, y su propio video tocando esta obra, The Shattered Halberns, Celestial Nails and Divine King of Khaenri'ah, no solo nos adelanta ciertas teorías interesantes sobre los nombres de las deidades, lo cual vimos con Paquita, la relación con el lore de Khaenri'ah y la cercanía entre las antiguas civilizaciones del rey de Shred, Khaenri'ah y Salvin Dagnir. Ahora, la información respecto a esta última civilización la tomo del canal Hablemos de Genshin, donde Nami se dedica a adentrarse profundamente en lo que probablemente sucedió en lo que conocemos hoy como Espina Dragón. Bueno, la teoría es la siguiente: quizá los pilares de Celestia, o como se les dice en inglés, clavos de Celestia, sirvieran para contener la corrupción del abismo, utilizando la energía celestial. Para hablar de los diferentes tipos de energía que existen en Genshin Impact, pueden ver el video en el canal de Ashikai, en el que construye toda una teoría del color y las energías presentes en Teyvat. Bueno, estos pilares o lanzas tienen que ver específicamente con la relación entre los árboles sagrados de estas civilizaciones y la corrupción que albergan. Es decir, los pilares que hemos visto por lo regular se localizan no en lugares random, sino en donde se encontraban estos árboles sagrados que pertenecían al Axis Mundi o estaban conectados al Axis Mundi, pero aparentemente se contaminaron y comenzaron a causar destrucción a su alrededor. Eso tendría que ver con la propia historia del Rey Dios, por lo que ya hemos comentado. Y de la mano de esto hay otra teoría, precisamente que tiene que ver con la actual inactividad de Celestia. La posible situación en la que, debido a lo sucedido en Khaenri'ah, Celestia esté corrupta y por eso esté dormida, como nos aclara Nahida en su conversación con Dottore al final de la historia de Arconte de Sumeru. Tal como Apep, Dablin, Azaha e incluso el propio Venti han tenido que descansar y purificarse de la corrupción, tomándoles siglos para reaparecer o curarse parcial o totalmente. Quizá lo mismo haya sucedido con alguna deidad de Celestia, precisamente aquella que nos encontramos en el inicio de nuestro viaje, pues podemos ver que hay signos que podrían indicarnos cierta corrupción.
Así que si pensamos que la preservadora de los principios celestiales está corrupta, siguiendo la teoría del color, en el que la corrupción se nos presenta como una energía oscura con tonalidades rojizas, entonces podemos, quizá, acercarnos a casi asegurar que la preservadora es nuestra princesa del juicio. Solo quizá. Pero creo que ha sido suficiente por ahora. Les he presentado, espero, de manera un poco desordenada quizá, pero buscando la mayor coherencia posible, las riquezas y el posible conocimiento y memorias ocultas en la leyenda de la alabarda fragmentada. Una vez más, les invito a revisar la serie de videos que les he recomendado y también el canal de Dodorexy, quien también explica de forma menos enrevesada partes del lore que les ayudarán a tener una visión más amplia de lo tremendamente profunda y oscura que es la historia de Teyvat. Aviso que la siguiente serie de videos será sobre la obra Flores para la princesa Fischl, y creo que con esto terminar el arco perteneciente a la princesa del juicio. Y bueno, ya sin más, me despido. Que las historias les acompañen a través del viento y el tiempo. Hasta la próxima.